galletas. Ok. Y luego más paquetitos de snacks, a veces antes había cacahuates, Ujú. de todo tipo, literalmente. Ahora hay buñuelos, cada fin de semana traen pastelitos, panes, dulces. Debo decir que los panes que traen son muy grandes, debo decirlo, son muy grandes, no son de tamaño normal, son grandes. Eh, Tienen té, yo lo consumo mucho, es el único alimento que creo que consumo recientemente, pero creo que uno realmente consume más otros alimentos, ¿no? Sí, ¿Qué otro claro. alimento podría encontrar? Eh, bueno, manejan cremas de cacahuates a veces, eh, mermeladas. No la consumo mucho la mermelada, pero igual la manejan. Y, ok, de todos estos productos que mencionas, pues me imagino que hay alguno que te disguste o todos te gustan, Las mermeladas a veces me disgustan un poco. pero en general de lo que tienes en la cena No, te gusta, sí, sí, si lo consumes. sí, Sí, sí. pues me habías comentado que galletas, ¿no? Y panes consumías. Sí, claro, y estos son alimentos que todo el mundo consume. Sí, pues sí, me Y imagino. son una gran cantidad. Como no se acaban, y se me da la disponibilidad de consumirlos, bueno, pues es de cuenta que yo llego y digo, bueno, pues yo puedo hacerlo, me dejan, yo con gusto, ¿no? O sea, ¿sabes? Sí, claro. ¿Sabes? Bueno, el motivo por el que acudes aquí entonces es porque vas a visitar a tu pareja o solamente por eso. Bueno, es que también ya debes saber la casa. En mi casa, No, sí. no, en la casa de tu pareja. Bueno, sí, ese problema que hay allá, es lo que se No, pregunta. solo, bueno, hablemos del motivo, pues nada más vas a ver a tu pareja o también vas a otra cosa, a No, hacer un trabajo, no, voy a ver a mi pareja en especial, nada más. nada más. Ok. Me imagino que convives con la familia de tu pareja, ¿no? También. Tiene momentos convivo con ellos. Ok. Y me comentabas que es Ujú. en la semana, ¿te quedas una semana con él o cuánto? Unas semanas me quedo con él, otras semanas no me quedo con él. Ah, una sí, una no, una sí, no. Ajá, Imagino por lo de la pandemia, ¿verdad? exactamente. Ok. Y de lunes a... ¿Qué es? ¿A qué día estás? Lunes a ¿Lunes a lunes. lunes? Lunes a Sí, lunes. en el lunes y en las mañanas me retiro. Ah, ok. Sí, Entonces estarías prácticamente todo el día ahí de la sí, semana. exactamente. Ok. Eh, siempre en estos lugares ocurre el problema, ¿verdad? Sí, Siempre. Y a sí. las mismas horas. O sea, supongamos, hablamos de los dos lugares. De la casa de tu pareja sucede de la misma manera. Ajá, En la exactamente. casa en la casa tuya de la misma manera. ¿Cómo? Si, por ejemplo, todas las semanas te quedas en la casa de tu pareja, el problema sucede igual. Consumes esto, Sí, picoteas. Me comentabas que en la casa de tu pareja era más de... es más frecuente. Ah, pero es más como de picotear o también es de servirte más No, cosas las de dos, yo comer. creo. Las dos. Y en tu casa. No, es muy diferente. Los alimentos son más ligeros. Ajá. Como somos una familia más pequeña, en donde mis familiares consumen ya menos alimentos, unos por la vejez, otros uno porque practica deporte a nivel profesional, eh, se consumen menos alimentos. Y los alimentos son más sanos, Ujú. más ligeros, diría yo. Y solo consumo, como en la casa de mi pareja, los días en donde mi familia trae algún pan, algún antojito, pero son muy mesurados. Ok. Y suele Y, ser un sábado o un viernes la tarde-noche. ok. Y en general, ¿qué sueles estar haciendo antes de que comience, antes de que se presente el problema? ¿Qué sueles estar haciendo en general? Pues cualquier cosa, puede ser, Sí, pero bueno, hablemos pues, en general. puede ser estar leyendo, escuchar música, ver alguna película, o inclusive estar descansando. Y sucede. Sí, pero la actividad que más dedico tiempo al día es al estudio y a la lectura. Pues ahora supongamos que estás leyendo y de repente te paras y vas y agarras algo. Exactamente, sí. Voy a la cocina por agua, supongamos, pero vi algo ahí y lo agarro. Ah, ok. Y a veces me retiro, pero a veces me clavo y me quedo ahí y voy agarrando más cosas. Ah, Y ok. cuando digo, ya me paseo o ya estoy bien, me regreso.
te regresas. Sí, claro. Cuando sientes como culpa, dices tú, ¿no? O, ¿cómo dices? ¿Culpa o preocupación? Preocupación, ¿verdad? Ujú, sí, sí. Ok. ¿Y te molesta algo o qué te genera molestia? O sea, sentirte enojado, preocupado antes de que sucediese el problema. ¿Te llega a molestar algo antes de que sucediese el problema? ¿No? O sea, por ejemplo, tuviste algo, siempre cuando ocurre como que te estuviste enfrentado a alguna situación, te hicieron enojar y por lo tanto, ¿no? No, no considero que como cuando me enojo. Solo me consideras, me hablaste de estrés y ansiedad al principio. Sí, a veces la ansiedad creo que es por lo mismo, de que tengo ganas de comer. Ok, Pero el estrés es una situación puede ser que es una situación muy estresante. Actualmente son todas relacionadas al estudio. estrés y Ajá. ansiedad. Pero, mira, es que yo tengo dos tipos de actividades en cuanto al estudio. Unas que son de proyectos personales y unas que no, que son de las clases. Ah, ok. Es decir, mis materias en el semestre. Proyectos personales, ¿cuál sería? Bueno, yo actualmente realizo una tesis de Ah, titulación ok. y aparte realizo mis propias investigaciones personales. Ah, ok. Soy una persona que todo el día estudia, debo decirlo. Eh, pero lo que me frustra son las actividades académicas que dejan los docentes a lo largo del semestre. Las tareas son muy excesivas. De hecho, a diario, inclusive a mi pareja le cuento 1 hora, 2 horas al día lo frustrante que me resulta eso. De paso, después de hablar con esa persona, le comento a mi hermano, de paso paso con mis padres, le escribo a mis amigos. O Ah, sea, ok. todo el mundo sabe mi situación en ese sentido. O sea, como que lo descargas, ¿no? Sí, claro, una porque me genera, ajá, porque me hace sentir inconforme. No puedo hacer nada al respecto, entonces me siento muy impotente. Y cuando pasa esto, tu nivel de consumo o ya sea en duplicar la porción o en agarrar Sí, cosas extras, creo que a veces aumenta. aumenta. Podemos considerar que aumenta, ¿no? Sí, inclusive creo que a veces es inclusive a veces para procrastinar, ¿no? Ah, O, ok. inclusive es para procrastinar, no siempre, pero a veces pasa. Y siempre es de la escuela. Sí, en especial cuando es una actividad muy tediosa y que es muy necesaria. Y cuando antes no estábamos en cuarentena, ¿por qué situación era igual por la escuela? Antes de cuarentena. No, yo creo que no, porque antes no me quedaba una semana con mi pareja. Era un fin de semana, de lunes a domingo. No, no, pero hablo de los efectos del estrés, de la ansiedad. Sabía estrés, pero no era comparado a esto. Ah, ok. Sí sentía frustración, eh, porque llevo ya un tiempo con una carga de desilusión con respecto a mi, no tanto a la disciplina que estudio en sí, sino a la impartición de la misma licenciatura. Entonces, entonces sí. Y ok, ahora que retomaste el punto de la casa de tu pareja, antes de la pandemia no ibas toda la semana, dices. No, no toda la semana. ¿Qué días ibas? Viernes, sábado, domingo y me iba el lunes muy temprano, a las 7 de la mañana me iba. Y ahora, igual los mismos lugares, ¿verdad? Tu casa y la casa de nada más, ¿verdad? Sí, Por lo general, ¿verdad? sí. En la casa tuya y en la casa de tu pareja sucedía lo mismo. No, O sea, tú consumías igual mucha comida el fin de semana, o sea, viernes, sábado y domingo, y en tu casa te controlabas. sí. De hecho, encontré creo que mi casa era exitoso. Totalmente exitoso. Entonces sí sucedía lo mismo. Sí, en la casa de mi pareja yo me descontrolaba, pero debo decir que en mi casa el control era perfecto. Es decir, yo a veces ni siquiera me sobrepasaba ni un poquito. Antes de pandemia. Ajá, sí, a veces consumía galletas en la escuela, pero era porque no desayuné o algo y no me acababa todo el paquete. Inclusive a veces regalaba las galletas a compañeros, a mi hermano, lo que mi hermano estudia conmigo, debo decir, etcétera. Inclusive creo que a personas que no conocía les llegaba a dar mis galletas con tal de no tragármelas. Nunca las tiraba porque me hacía sentir mal tirar la comida. Entonces, bueno, aunque además del estrés y eso, ¿por qué considerarías tú que consumes de más comida? Bueno, llegando aquí yo creo que pues puede ser por el estrés que le he mencionado y creo que a veces por factores sociales. ¿Cómo cuáles? Sí, claro, el reunirme con mi pareja es un factor social, pero también reunirme, supongamos,
Supongamos que estoy en la escuela y salgo de repente con amigos, viene a comer cualquier cosa, yo muy probablemente voy a consumir. O sea, pero consumes aunque tú ya no quieras y no te guste o O bueno, depende. Es que yo no soy de lugares que no me gusten. eso siempre también suele ser comida que te agrade. Claro, cuando son lugares que no me agradan, yo a veces ni siquiera asisto. Me retiro, o si asisto no consumo nada. Sí, pero por ejemplo, cuando yo me refería a que cuando tú estás en el lugar, consumes, sí te gusta, pero llega un punto en que tú ya no quieres, pero tú consumes porque está tu pareja y tus amigos o No, simplemente porque se te antoja. no, es porque se me antoja, yo creo. Pero las comidas de restaurantes son bastante grandes, debo decir. Sí, son cantidades bastante generosas, así que creo que es diferente al restaurante. Aparte que son días que yo ya tenía planificado, comer de cierta manera, y ya me había previsto para... Y ahorita en casa de tu pareja, la comida que consumes de más para ti es apetecible. Sí, claro, y además es lo único que hay. Ah, ok. Hacen comida, me imagino. Eh, Bueno, la que me imagino que la que bueno, tú consumes, ¿no? ajá, bueno, mi pareja y yo cocinamos actualmente. Ok. Pero es que la alimentación que tiene allá es diferente, es más mexicana, creo yo. Y a la vez es comida procesada, sino comida mexicana. Entonces consumo comidas con muchas calorías, con mucha masa, debo decir. Ok. Mucha masa. Ok. Aparte de alguna molestia, como ya hemos hablado ahorita, ¿hay alguna otra cosa que te provoque otro tipo de sentimiento antes de que sucediera el problema? Sí, de incumplimiento. ¿Por? Sí, porque yo me pongo la meta cada semana de que voy a parar. Ah, ok, ok, sí. Mote. Pero, y digo, voy a hacer esto, voy a alimentar de tal manera y decir a mi pareja esto y así. Pero llega la hora y, bueno, Ah, ok, sabes, estoy en casa ajena y hay que adaptarse. ok. ¿Hay personas cerca de ti cuando esto ocurre? Por lo general. Creo que sí, pero también solo consumo de esa manera. Por ejemplo, en casa de tu pareja, siempre cuando o tomas algo extra o consumes doble porción, ¿hay personas contigo? Sí, sus hermanos y mi pareja misma. Siempre. Siempre, ¿Y siempre. en casa tuya? Bueno, en casa ajena, No, es diferente. Solo estar yo solo. tú solo. Sí. Ok. ¿Y en casa de tu pareja dices que es tu pareja? ¿Y cuántos hermanos tiene? De tres. Tres, serían cuatro, ok. Y lo conozco solamente con dos. Esa es tu pareja y hermanos de tu pareja. Sí. ¿Y con cuáles convives de los hermanos de tu pareja? Sí, dos hermanos pequeños. Es conmigo. El otro hermano que es más grande, Es menor que más él, chico. pero él inclusive tiene mayoría de edad. ¿Llevas una relación con él? No nos hablamos. Ok. Entonces por lo general nada más tienen ellos dos y la pareja, ¿no? Sí, son niños con los que me junto. Ok, entonces serían tres. ¿Algo estaban diciendo o haciendo estas personas antes, o sea, que se encontraran contigo antes de que empezara el problema o ocurrir? ¿Y ya estuvieras pensando en consumir una galleta extra o servirte doble porción? ¿Algo estaban diciendo? Bueno, haciendo. Bueno, o estaban comiendo, o supongamos que la mamá de mi pareja prepara algo y dice, oye, ¿no quieres? Me Como ofrece. ofreciéndote. Me ofrece comida, o inclusive a veces de broma, ¿no? Me dice, me antojan de broma, ¿no? Como más o menos. Sí, o sea, eh, solemos jugar mucho que soy muy dragón y que no puedo parar de comer. Y dicen, oye, pues, no puedes, se mira de lo que te pierdes. Y me muestran algo y dicen, ¿quieres? Y yo caigo, ¿no? Yo consumo automáticamente. Ok. Inclusive si mi pareja me dice que no. A tu pareja te dice, no lo hagas. Ajá, me recomienda que no lo haga, pero pues yo igual accedo, ¿no? Bueno,
La mamá dices, ¿verdad? La mamá Sí, la mamá especialmente. te acerca el plato o te acerca la comida o nada más te lo dice. Pero dice, pero los niños cuando me ofrecen algo, ellos no me antojan ofrecen comida. Bueno, sí, porque llega, por ejemplo, una hermana de mi pareja llega y esa chica me dice, ¿quieres una galleta? ¿Quieres esto? ¿Quieres lo otro? Y yo, órale. Y tiene la tendencia de llegar y sí insistir, ¿no? Que aceptes su ofrenda y pues lo acepto porque las veces que yo no lo he hecho, he notado que la hago sentir mal. Ok, con compromiso, por así A decirlo. veces creo que es como por compromiso. Pero con la mamá de tu No, pareja. por lo general no es así, pero pues, ¿sabes, Se no? antoja, dices. Se antoja, exactamente. Entonces, para recapitular, tú cuando estás en ese lugar, que es el cuarto, la cocina, sala, La cocina, cocina, están tu pareja, sus hermanos y la mamá, la ¿verdad? madre, sí, sí. La mamá es la que a veces te antoja por medio de palabras, ¿verdad? Y a veces te muestra la comida. Exactamente, Y sus hermanitos te ofrecen, ¿verdad? sí, sí, A veces por compromiso lo agarras, ¿verdad? sí, Dices, ¿ok? Eh, en- ahora sí, en general, siempre están presentes las mismas personas. sí, claro. Muy lejos. Ok, ¿dónde vives? Vivo en Residencia Coronado, que es por Independencia, entre Independencia y Venustiano Carranza. Ok, digamos. ¿Te pasó algo después de que se presentó el problema? ¿Dónde? Después de que se presentó el problema, ¿te pasó algo? ¿Cómo que? ¿O sucedió algo? No sé. ¿Pasó algo? ¿Ocurrió algo? Después de que ya consumiste la galleta o lo que sea, o doblaste la porción, ¿ocurrió algo? Bueno, aparte de sentirme a veces un poco más físicamente, ¿no? Ujú. Por consumir, por ingesta de alimentos excesiva, eh, antes de dormir me revisó el cuerpo y pues me noto más hinchado, ¿no? Naturalmente por haber ingerido tanto, ¿verdad? Eh, entonces yo sé que siento que eso es una subida de peso y eso me preocupa. Ok. Entonces preocupación, mortificación, yo creo, a su vez, pues sí, consumí algo, pero de alguna manera me veo frustrado. Además de sentirte así, alrededor tuyo sucede otra cosa, ocurre algo, Me quejo, le digo a mi pareja que voy a guardar mucho y no sé qué, y ves cosas de ese tipo. como miedos, por así decirlo. Sí, ¿Qué te miedos a dice tu eso, pareja? pues para que cometa. Ah, nada más ser la única persona con la que platicas. Cuando te sientes mal. Sí, 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 porque las demás personas, como en mi casa, ¿verdad? Mi hermano o mi madre no me hacen caso. Ok, pero Solamente. en casa de tu pareja los demás no dicen nada, No, porque no tengo esa confianza. hermanos no dicen algo. No. Ok, eh, de las personas que se encontraban contigo a tu alrededor, ¿mencionaron o realizaron alguna acción después de que se presentara el problema? Como, tú sabes, o sea, tal vez te dijeron algo, como, oye, esto, No, nunca me han dicho nada. o que hayan hecho algún gesto, o se hayan reído. No, de hecho no, ni negativamente ni positivamente. Negativamente menos porque como digo, es una familia con problemas de sobrepeso. Y entonces creo que es una familia que tiene muy normalizado comer así. Inclusive es muy curioso, digo que tiene normalizado porque inclusive he escuchado que dicen que es natural que una persona coma de esta manera, entonces lo ven muy normalizado, inclusive Comer mucho, ¿te refieres? sí, comer mucho y comer muy procesado. Ah, ok. Entonces yo creo que más bien es una familia que lleva muchos años con problemas de alimentación. Ok.
Pues me comentabas, además de esto, que entonces tú te sientes temeroso después de que ocurre por tu cuerpo. Sí, tengo cierto temor por mi cuerpo. ¿Y qué más sientes? Culpa. Sí, claro, porque no he logrado cumplir con mis objetivos. Culpa, entonces, ¿cuáles serían? La culpa y el miedo. Nada, Sí. ok. ¿Qué pudo haber provocado entonces que te sintieras con culpa y miedo? Ya en general, ya que ahora me dijiste todo lo de tus metas y eso, o sea, ¿qué es lo que tú crees que pudo haber generado más? Que tú sintieras culpa y miedo por haber consumido de más alimentos. Es saber que subiré de peso, Saber que subieras es lo que más te preocupa. claramente. ¿Ok? ¿Sucedió alguna otra cosa después de que pasaras cualquier hecho, situación? O sea, a veces al día siguiente lo peso. Pero, por ejemplo, ese mismo día te pesas también. No tiene sentido pesar ese día. Nunca te has pesado, o sea, como que Sí lo, terminas de he, comer sí y lo he llegado a hacer, pero lo dejé hacer porque es una métrica muy subjetiva. ¿hace cuánto lo dejaste de hacer? Yo llevo para un mes, yo creo. Ah, un mes. Un mes, unas 2 semanas, tres, a lo ¿Esto lo mucho. hacías por qué motivos? Claro, para medir mi peso y por miedo A subir. sí. Ah, ok, ya no lo haces. Y aparte de cuando sabía que subía peso, me detenía. Ah, ok, O sea, lograba, inclusive, esa casa, logro detenerme. ok. Pero eso implica a veces no comer nada. Y como solamente hay alimentos así, por lo general, eh, pues empiezo a sufrir de hambre y de momento tengo que volver a acceder a... Esto serían las porciones, pero supongo cuando comes cositas de más, galletas y eso y panes. Supongamos que sucede lo de la galleta. Tú comes normal, tu comida normal, ¿verdad? Y dices que y luego comes un postre, ¿verdad? Sí, pero a veces Después de que consumes el postre, ¿qué sucede? ¿Vuelves a consumir otro o te depende, detienes? depende mucho. Bueno, pero en general. Sí, depende. Al instante, no siempre, porque en las horas de comida, porque son comidas muy grandes en porciones y son comidas con muchas calorías. Ok. Son comidas muy pesadas. Entonces creo que aunque comiera en porciones pequeñas estos alimentos, creo que no habría gran cambio. Ujú. Porque los alimentos siguen siendo altos de calorías y yo soy una persona de las que sube fácilmente de ¿Ah, peso. sí? Ah, ok. Ese es el problema que yo tengo. Entonces yo no me puedo dar esos lujos de comer ciertos alimentos a cada rato. Ok. De lo ocurrido, ¿qué cosas te resultaron agradables y cuáles Bueno, desagradables? la agradable y algo importante es que consumo cosas que me gustan y me siento saciado. Ok. Lo más preocupante es Subir de peso. el peso, claramente. Por último, ¿qué llegas a decir cuando ocurre el problema? Me imagino que hablas con alguien, dices que le dices a tu pareja. ¿Qué es lo que tú le dices a tu pareja? Pero antes o después del evento, Después de que ocurre, después de que ya consumiste de más. voy a subir de peso. O sea, le dices, como Sí, afirmando. afirmándolo. Ni siquiera le pregunto, o a veces le pregunto, eh, oye, me veo más gordo o algo por el estilo. Ok, sobre tu físico y también le dices que vas a subir de peso. Sí, exactamente. A los hermanos, a la mamá no le dices nada a ellos. No, pero mi madre sí me dice a mí. Ok, entonces dejamos el contexto de la familia de tu pareja, ahora el contexto familiar. ¿Qué te dice tu madre? Me dice, Luis, cuídate que vas a engordar. Cuídate que vas a engordar. ¿Y tu hermano? ¿O tus hermanos? Mi hermano me dice, eres de Interagón, me dice algo así. Pero nunca me dice nada sobre estar gordo y eso. Pero mi mamá sí me dice, o estás más gordo, vas a engordar, o algo parecido me dice. Ok. Estas mismas no te las dicen en casa de tu pareja, ¿verdad? No, Y cuando te dice tu mamá eso y tu hermano, ¿qué sientes? ¿Qué te... bueno, si planeaba ir a comer, yo me detengo. Ok, pero ¿qué te hace sentir que tu mamá te diga, oye, estás más gordo? Preocupación. Y cuando tu hermano te dice, oye, eres un ¿qué? ¿Dragón? Eh,
Bueno, me hace sentir mal en el sentido de que me recalca que no me estoy cuidando. Ok. Muy bien. Ahora cuéntame un poco sobre la evolución de este problemita, ¿ok? Eh, ¿En qué momento de tu vida te diste cuenta por primera vez que esto que te sucede es un problema para ti? Yo me enteré muy pequeño de eso. Unos 8 años, 9 años. Ahí fue cuando tú te diste cuenta que era un problema. O Sí, apenas empezó a suceder. no, yo ya tenía ese problema. Y cuando te enteraste que, bueno, cuando tú consideras que era un problema, fue a los 8 años entonces. Sí, o sea, bastante niño me di cuenta. ¿Y por qué lo consideraste un problema? Bueno, porque subía de peso, vengo de una familia de diabéticos, Ah, ok. eh, y aparte, yo era una persona muy enfermiza. Entonces, cuando iba al médico y me pesaban, no estaba de más que me dijeran que comiera menos. Permisa de... ¿Qué? Bueno, mis problemas fueron varios. Fueron de problemas relacionados a mi sistema respiratorio, al auditivo. eh, Tuve enfermedades cutáneas también. O sea que todas estas te hacían descontrolar tu peso. No, no, no creo que fuera eso. Realmente no sé cómo empecé a comer mucho. No recuerdo cómo No, me empecé. refiero a que si el que estuvieras enfermo, era necesario que te estuvieran checando el peso. Pues lo hacían por protocolo, yo creo. Eh, por protocolo. Pero tu peso nunca se vio afectado entonces. Cuando enfermaba bajaba de peso. Ah, ok, cuando... Pero era lo que le llamaba la atención a los médicos, que yo recuperaba el peso muy rápidamente y notaban que yo tenía un problema de alimentación. Y les decía a mis padres que trataban de controlar eso porque bueno, a la larga puedes traer problemas de Ah, salud. eso cuando tú dices, eso es un problema. Si nunca tuve esos problemas es porque las demás enfermedades fueron tan fuertes que inclusive en un momento de mi vida me hicieron delgado. Y no te dabas cuenta, me Pero imagino. al año, yo ya en mi adolescencia pesaba 72 kilos y en menos de un año me pesaba 90. Ah, ok. Ok. Eh, entonces, ¿cómo ocurrió la primera vez que te diste cuenta que esto era un problema? ¿Cómo ocurrió? No, bueno, si lo recuerdas, claro. Pero tengo eventos. No sé si sea el primero, ¿verdad? Porque no No, recuerdo. no, un aproximado. Bueno, yo iba mucho a casa de mis abuelos. Ujú. Los abuelos aún les suelen dar mucha comida. Y comía mucho. Y una vez me sobrepasé, como nunca, yo creo. Comí de todos, ¿no? Comí frutas, dulces, carnes, papas, todo. Era un banquete entero y yo había acabado con la mayoría de las porciones y era una familia grande. Ujú. Les digo, una familia aún más grande que ahorita. Yo me acabé yo creo como una mitad de todo el banquete. Ya a una edad muy pequeña, tomando en cuenta que me estaba algo más pequeño que mis familiares, que eran mayores. Claro. Entonces llego a casa con mi madre y no la había visto. Y me dijo, ¿verdad? ¿Qué comiste? Y le dije, todo lo que comí. Me dijo ella que ya era muy preocupante mi asunto. Ella me Ujú. empezó a regular, pero yo iba a casa de mis abuelos y jamás pude solucionar. Cuando esta persona te dijo, oye, esto es preocupante, tú ahí notaste que... ¿Tú ya sabías que era un problema o todavía no sabías? Cuando dijo ella, Sospechaba, porque escuchaba a los médicos lo que decían. ah, ok. Sabía que era un problema de manera muy superficial, pero no era consciente de lo importante que era. Entonces yo creo que me empezó a tomar importancia en ese momento. Pues hablamos de problemas de cuántas veces me dijeron eso los médicos, no recuerdo realmente la fecha. No, no, no. De ser así, yo creo que desde los 6 años, 5 años, yo creo que yo ya sabía eso. Y cuando lo consideraste un problema, me comentas que era a los 8 años, ¿verdad? Sí, Que 8 fue años. cuando empezaste a notar subidas de peso, ¿verdad? Sí, empezó a subir mucho de peso. Ok, muy bien. Hablemos sobre el desarrollo. ¿Desde entonces consideras que tu problema se ha agravado o se ha mejorado? Desde que lo consideras un problema. ¿Se ha agravado, se ha mejorado, se ha mantenido? Complicado, son altibajos. Ok, Llegó a un punto álgido a los 16, 17 años. No 16 años, ¿verdad? Porque a los 17 años bajé de peso.
Y de ahí, desde los 17 hasta los 21 años, pongámosle, estuvo bien. Creo que ha sido este año el me aún me la cosa y creo que ahí también preocupación. Ok. Entonces, actualmente diría que ha empeorado. Me comentas que creo que tiene que ver con factores de estrés por la escuela, ansiedad, Social también, sí. social, ¿por qué motivo? Sí, digo social, digo, yo me refiero a social en el hecho de que tener una relación sentimental, o sea, con ciertas familias Ok. o círculos de amigos, es una Lo cuestión dices social. por la pareja, ¿verdad? También, Porque ajá. ahorita por los dos lugares que me habías mencionado. Y no directamente para la pareja, sino por el entorno en que esta persona vive. Sí, sí, me comentabas que tenían una salud no muy buena respecto a la alimentación. Sí, no muy bueno. Ok, ahorita que me comentabas que cuando a los 17 se había mejorado, 16, 17, Sí. ¿fue por qué motivos se había mejorado? Bueno, yo a esa edad alcancé mi máximo peso, ¿A los 16, 17? 16. Ah, ok, 16. Fueron 114 kilos. Ok, Eh, y yo ya notaba que ya me empezaba a ver bastante. Yo soy una complexión bastante ancha del cuerpo, por sí. Entonces, ya ese peso, inclusive yo ya me veía muy ancho para la complexión que yo naturalmente tengo. Entonces dije yo, esto ya es suficiente. Me está descontrolando, estoy empezando a subir de peso muy rápido, más de lo normal. Porque hasta eso tenía checaba la frecuencia del peso que subía en el periodo de cada 6 meses. sí, Y notaba que en 4 meses había subido 8 kilos. ok. No sé cómo lo hice, pero lo hice. Pero sucedió. Entonces me propuse bajar de peso, 32 kilos, en 3 meses. ¿Cómo lo hiciste? ¿Fue con tu nutriólogo o con...? Sí, nutriólogo. El adicto no era tan exigente, pero yo hacía muchísimo ejercicio. Ah, ok. Muchísimo. Iba a veces como. Acaba rápido la preparatoria. mm, Salgo bastante joven de la preparatoria, inclusive con un poco antes, aún ni cumplía los 18 años, creo. Entonces, eh, era mi año sabático, yo me tomé un año sabático y hice algunas cosas personales, ¿no? Y esa era de mis metas personales y la cumplí en 3 meses. Entonces iba mucho a los gimnasios. Pero no soy una persona muy fanática de hacer ejercicio. Ah, ok. Así que lo dejé, pero lo reemplacé con caminatas largas, que he sostenido hasta que comenzó la pandemia. Creo que me comentabas al principio que era cuando ibas a la universidad o algo así, Sí, ¿verdad? yo caminaba al día 1, 2 horas y si un día me regresaba a mi casa, por ejemplo, en transporte público, supongamos, me recogía a mis padres, un amigo me daba la ventana a mi casa algún servicio de taxi como Uber o Didi. Yo salía al parque de mi casa o simplemente salía a la calle a dar una vuelta. Ok. Así, inclusive daba círculos en un solo lugar con tal de caminar. Entonces, ¿cuánto tiempo duraste con tu nutriólogo? 3 meses. Y él fue el que te recomendó hacer ejercicio. Claro, era necesario hacer ejercicio. Ok. Debo, Y obtuviste tus resultados y todo. sí, Ok. Ahí, en el tiempo de cuando ibas con el nutriólogo, las comidas de más no había. Ni galletitas, ni panecitos. O eh, sea, bueno, al menos que te dejara comerlos, pero me no, refiero a que extras, a extras. no, y de hecho salía con amigos, con familia, ya he contado, inclusive una cena navideña, no comí nada. ¿No comiste? Y es el día que yo especialmente al año es donde más como. De hecho, es un día muy especial para mí porque en familia hasta preparan lo que yo pida. Ok. Entonces es como en parte un día dedicado a mí y yo solamente llego y consumo lo que yo desee o lo que yo haya pedido. Entonces resistir aquel día a hacer eso. eh, Sí, claro. Aparte disponía de más tiempo para hacer ejercicio. Sí, me comentas que estabas en tu año sabático, Año ¿verdad? sabático yo creo que jamás voy a volver de tanto tiempo. Y además no estoy dispuesto a hacer ejercicio de manera tan intensa. No es muy bueno para alguien que no acostumbra a hacer ejercicio. Sí, pero me imagino que tenías que tomar tu condición, ¿no? Sí, es muy cansado y no estoy dispuesto a hacerlo. Ok, muy bien.
Entonces, ¿qué cosas pasaron para que tú digas que tu problema, en este caso me comentas que hay altibajos? ¿Qué cosas hicieron que sucedieran estos altibajos? Uf, Si pues quieres, enfocémonos en los últimos altibajos para que no hagas un sí, recuento. porque cada época es muy distinta. Sí, en los últimos. En la última yo creo que es el tipo de vida que tengo actualmente. Ujú. No tengo el tipo de antes, y yo soy una persona que vive muy tranquila por el hecho de que también puedo cuidar la alimentación, puedo dedicarme a la lectura, puedo dedicarme a la vez a la convivencia con otras personas, e inclusive diría que con mi pareja. El problema es cuando empecé muy seguido a la casa de mi pareja, empezó la cosa a cambiar mucho, ¿verdad? Aparte de que yo inclusive empecé a agarrar confianza conmigo mismo y empecé a inclusive proponer ideas de qué comer. En un comienzo era con mi pareja, las primeras veces comíamos mucho, un día nada más, era un viernes. Ok. Pero los sábados y domingos eran días muy normales. Era como comer en mi casa. Pero después fueron viernes, sábados, domingos y ahora que voy una semana entera, pues. Y ¿Todos los yo, días? sí, claro, todos los días. La comida, es que de hecho la comida es diferente, inclusive. Ujú, Yo duraba a veces meses sin comer harinas. ujú. Lo suplieron mucho con granos. En mi casa se consume mucho el grano. Pero cambió, entonces empezó a cambiar un poco mis hábitos alimenticios. E inclusive en las cosas, en la manera que como, se ve reflejada cierta diferencia a cómo come mi familia. Por lo que también a veces me dicen que no les gusta mucho mi modo de alimentarme. Entonces, hay entonces una diferencia muy grande, especialmente por parte de mi madre. Ok. Y es cuando yo empecé a tomar conciencia de eso. Este problema. Ujú. Sí. ¿Y ahora qué cosas tú crees que causaron que tu problema tuviera sus altibajos? Que tú creas, no que ocurrieron necesariamente. Que tú creas. El simple hecho de que, de que a veces estoy en un contexto donde no hay buenos hábitos alimenticios. Si bien esas personas no me obligan a ser así, porque yo ya soy así, debo decirlo, porque no te creas que se presenta un programa así, sí que es un ambiente en donde yo me presto para hacer eso. ¿Crees que aumenta más esta probabilidad? Sí, evidentemente aumenta más. Yo me he puesto a ese criterio, a ese criterio y eso. Inclusive yo me empecé a dar cuenta porque mi familia me decía que llegaba más gordo cada semana, pero radicalmente bajaba de peso al terminar la semana antes de ir con mi O pareja. sea, eso ya en tu casa. Sí, inclusive a veces una vez me tocó que bajé en 5 días, pesaba 2 kilos menos, pero esta semana pesaba 2 kilos arriba. ¿Incluso tus comidas de más eran menores o se eliminaban Eh, en tu eran casa? En menores y tu eran casa. alimentos no tan pesados. Pero eran menores nada más. No se Sí, eliminaban, tú seguías comiendo de más también, a veces. sí, sí, pero eran menores, era menor Ah, ok. la, Diferente la comida. densidad, sí, sí. Me imagino que diferentes ingredientes también y todo eso. Sí, claro, sí, sí. Ok. Eh, De hecho, en casa nunca he consumido galletas desde hace años, yo creo. sí, pues me comentas que en tu casa no tienen ese hábito, ¿verdad? De consumir No, no, no tengo esos hábitos. ni panes, nada. El pan no lo mucho, pero el pan sería más en la semana. Y una vez en donde todos acordamos consumir cierto pan. Entonces, eso ya yo consumo bajo mi responsabilidad. Entonces en la casa de tu pareja siempre tienen estas comidas en Sí, cocina. y en cantidades muy grandes. De hecho, nunca se acaban. O sea, diario están, por así decirlo. Ujú. De hecho, se acaban cuando yo llego. Ok. Debo decir eso. Ok. Muy bien. Entonces ya para ir finalizando, ¿verdad? ¿Has buscado ayuda antes para resolver este problema que te acontece? He visto números de nutriólogos que veo por la calle, pero nunca he hecho llamadas. Solamente, bueno, no solamente ha sido con otro lo con el que Eh, me comentaste. Aquella vez sí, hace mucho sí. Ya no he vuelto a acudir a ningún tipo de ayuda. Nada. Me comentaste al principio de la entrevista que tú creías que este problema era psicológico, ¿verdad? ¿Has intentado ir con un psicólogo bueno, o con un terapeuta en general? Bueno, no, no, porque no tengo mucha confianza
en los psicólogos, ya que tengo familia que ha ido al psicólogo con anterioridad y digo, yo sé que usted estudia licenciatura y en ese punto no me podrá decir que no me podrá negar que hay muchos enfoques. Hacerlo, además de que pienso de que tengo que hacerlo en colaboración con un nutriólogo. Sobre lo de los psicólogos que comentas, ¿tú te enteraste de esto? Digo porque muy pocas personas saben sobre los enfoques de psicólogos. Lo que tú comentas, ¿lo leíste de alguna forma? ¿O sueles leer de estos temas también? ¿O? Sí, sí, es que la licenciatura que estudio es bastante multidisciplinar y en un momento de mi vida llegué a estos textos. Me interesó mucho por varios motivos personales y por cuestiones puramente académicas. Leí estos temas y me respondía a preguntas como la mala perspectiva que tiene la gente en México sobre los psicólogos. Pero también tengo amigos que estudian la licenciatura en psicología y me han comentado los problemas que tienen los psicólogos y algunas polémicas que inclusive uno puede ver en periódicos, revistas que he leído sobre psicólogos. Entonces, yo no estaba dispuesto a gastar mi dinero en, o que mi padre gasta su dinero en psicólogos, que creo que no. Aparte que tampoco mis padres confían mucho en los psicólogos, porque anteriormente ya hemos tenido problemas con psicólogos. Ok, muy bien. ¿Qué cosas has hecho tú para solucionar tu problema antes, además de acudir con el nutriólogo? Bueno, bueno, está el tema del nutriólogo, está evitar salir con amigos muy seguido. ¿Ok? ¿Te ha funcionado? Sí, yo solo ir a café. Lo único que me permito a consumir son cafés o variables, ¿no? Que son muy azucaradas. Evitar alimentos fritos, las masas, alimentos que contengan harinas de manera muy esporádica o en ocasiones de mucho antojo nada más, para no caer en ansiedad por querer comer estos alimentos, pero también de una vida un poco más ordenada, un poco más tranquila, y también estar ocupado. No tanto en la casa, sino estar en la escuela, estar aquí, estar allá. De todos estos métodos que me comentas, ¿alguno de ellos te ha surtido más efecto? O sea, ¿que te Bueno, haya ayudado más? tenía una planificación, me olvidé mencionarlo, una planificación de qué iba a comer cada día de la semana. Así como lo hacen los nutriólogos, pero yo me hacía mi propia lista personal con una que otra flexibilidad para adaptarme al menú de mi casa. Como qué flexibilidad. Sí, por ejemplo, si consumía un alimento con un poco más de azúcar de lo que yo en dieta yo podía consumir, porque ya no es una dieta en el sentido estricto, o un poco más de grasa, yo me nivelaba con las demás comidas del día eh, y las cantidades. Ujú. Yo inclusive compraba mi propia carne personal, mis propias cantidades de vegetales, o inclusive si compraba galletas dulces, compraba, era comprado a modo personal. O al menos que para el consumo de la casa fuera totalmente creativo y que tampoco representara una gran cantidad para mí. Ujú. Aún se maneja, pero pues lo que le he comentado ya me es más difícil llevar una vida así. Y entonces tenía una planificación completa de lo que consumía en el día. Horarios también. Es lo que más te funciona. Sí, tenía horarios. Inclusive tenía planes B en caso de despertar, de no cumplir con mis horarios. O en caso de que haya tenido un imprevisto y haya que salir a comer con amigos, familiares, etcétera, etcétera.
Entonces siempre tenía cómo reorganizarme y a la vez estar organizado. Ok, muy bien. ¿Has estado bajo algún tratamiento, ya sea médico, para controlar la saciedad, ¿no? Tu No, nutriólogo no te mandaba ningún medicamento, no, nunca hice falta. solamente la pura dieta y ¿qué más? ¿Nada más? Solamente dieta y ejercicio. Ok, perfecto. Eh, me comentas que los resultados que te ha dado esta ayuda por el profesional que fue el nutriólogo surgió en efecto, Sí, ¿verdad? fue satisfactorias. ¿Cuánto duraste con los efectos más o menos? Unos, unos 3 años, yo creo. Ok. 3, 4 Esos años. 3 años tú no comías compulsivamente. No, fueron fáciles. Inclusive había días que me podía permitir, un día de la semana que me podía permitir comer de más, porque tenía tan buen control que podía hacerlo. Ok. ¿Ya crees que se descontroló porque empezaron a haber problemas en tu vida? ¿No me contabas? No sé si problemas, más bien son cambios en el contexto de mi vida que bueno, que yo no he sabido controlar. Sí, claro, como me comentabas en un momento lo de estar la pandemia, casa de tu pareja y luego tu casa y todo eso, ¿verdad? Sí, el problema es que yo no sé qué hacer eh, respecto a eso, cómo mediar y poder a la vez conservar mi estilo de vida que anteriormente tenía y que realmente sí he anhelado volver a tener en cuanto a la alimentación. Ok. Ahora, ¿cómo te gustaría actuar, comportarte en esos momentos donde ahorita te resultan un problema? O sea, ¿cómo te gustaría en un futuro desenvolverte? Bueno, tener autocontrol más que nada. Ok. Poder decir no. También ser un poco más consciente de lo que consumo y cuánto consumo y cuándo lo consumo. Ok. Creo que eso sería todo. Y también puede ser regular, ser consistente con eso que estoy. Ok. ¿Y cómo podrías considerar en un futuro Ajá, que ya ¿vale? no tendrías este problema con base a tu funcionamiento de día a día? ¿Cómo Entiendo la podrías pregunta. considerar en un momento de tu vida, en un futuro, pongamos después de recibir un tratamiento, que tú ya no tienes un problema? ¿Cómo podrías considerar tú que ya se solucionó? Bueno, una pues sería haber bajado los kilos que yo haya decidido de bajar. Y en segunda parte, creo que va a ser la sustancial para decir que ya no va a volver a pasar, pues será más difícil eh, poder controlarme. Limitarte. Sí, exactamente. ¿Ok? ¿Y qué quisieras lograr cuando se termine el tratamiento que se te puede dar? Simplemente mantenerme y tratar de actuar favorablemente para mi contexto, para yo ya no tener que caer en lo mismo, ¿verdad? ¿Y qué expectativas tienes sobre un futuro tratamiento? Bueno, principalmente es bajar, pero, pero que sencillamente logre, que me enseñe básicamente cómo cuidar mi alimentación, cómo cuidar mis hábitos de consumo. Ok. Ya por último, ¿cómo crees que te podría ir al momento de estar en el tratamiento? Yo creo que bastante bien, porque le digo, hasta tengo como un deber moral de cumplirlo. Eh, Aparte, es una meta de la que ya está puesta, está de alguna manera concretada de manera más sistemática, ordenada, planificada, entonces yo me veo bien. Ok, muy bien. Entonces, damos por finalizada la entrevista. Te agradezco tu tiempo Igualmente. y que hayas venido hasta acá, a pesar de lo lejos que se encuentra tu domicilio. Sí. Eh, no sé si hay alguna pregunta, algo que quieras compartir, decirme, alguna duda. No, yo creo que he dicho todo lo que se tenía que decir. Ok, entonces, eh,
¿Crees que ya no hay algo que se nos escape? ¿No? No se me ocurre nada por el momento. Ah, ok, perfecto. Igual si tuvieras alguna pregunta o duda o que me quisieras contar algo que tal vez no me contaste, me lo puedes decir por teléfono o nos ponemos de acuerdo para volver a vernos o por cámara, por un video chat. Vale, muy bien. ¿Sí? Vale. Entonces, muchas gracias por haber venido y te agradezco tu colaboración. Igualmente. Gracias.